Las neuronas son las células principales del tejido nervioso. Estas son las responsables de las funciones receptoras, integradoras y motoras. Son de múltiples formas y tamaños. Se encuentran entre las células más pequeñas y más grandes del cuerpo. Su diámetro varía de 5 a 150 micra. Se cree que en el ser humano hay alrededor de 1 billón de neuronas, es decir, 1 millón de millones. La neurona está formada por un cuerpo o soma y prolongaciones nerviosas, que son las dendritas y el axón. El cuerpo o soma también se le llama pericardion, ya que peri significa alrededor y cario núcleo, es decir, es la parte de la neurona que está alrededor del núcleo. Este núcleo es grande, ovoide, claro y vesicular, y tiene un nucleolo prominente, por lo que da el aspecto de un ojo de búho. Las dendritas generalmente son abundantes, múltiples y muy ramificadas, aunque también pueden faltar. El axón, o cilindro eje, como también es llamado, es único en cada neurona y siempre está presente. Generalmente es más delgado, más largo y menos ramificado que la dendrita. Algunas neuronas en sus axones presentan ramas colaterales que salen transversalmente o en ángulo de 90 grados de él, aunque aquí no tenemos, y también la mayoría presentan estas alborizaciones o ramificaciones pequeñas en la terminación del axón. Estas son llamadas telodendrias y poseen en sus vértices estos botones que son llamados botones terminales, que son dilataciones pequeñas que sirven para la sinapsis, que es la manera en que se une una neurona con otra. Hay axones que también poseen de estos botones a lo largo de su longitud. En estos casos son llamados botones de paso, aunque aquí tampoco lo tenemos. Esta estructura que vemos aquí rodeando al axón es la representación de una vaina de mielina, que es una proteína que aísla una célula nerviosa de otra, o una fibra nerviosa de otra. Las propiedades más desarrolladas por las neuronas son la irritabilidad y la conductibilidad. Las neuronas no se dividen, es decir, las neuronas no se multiplican, ya que son células muy diferenciadas. Las neuronas transmiten impulso hacia una sola dirección, es decir, desde las dendritas y el cuerpo neuronal, que son sensitivas, hacia el axón, que toma el impulso del cuerpo neuronal y lo conduce hacia afuera, hacia otra neurona, glándula o músculo. Las dendritas y el axón son llamados fibras nerviosas, por lo que las dendritas son fibras nerviosas sensitivas o aferentes, ya que recogen información desde afuera para introducirla al cuerpo neuronal, el cual también tiene la capacidad de recibir estímulos o de recibir información, por lo que también es aferente, mientras que el axón es una fibra nerviosa eferente, ya que saca el estímulo o el impulso desde el cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal, además de recibir los estímulos, es el centro donde se procesan dichos estímulos y también tiene la capacidad de generarlos o producirlos. La mayoría de los cuerpos neuronales se localizan dentro del sistema nervioso central. El cúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central forman la sustancia gris, los núcleos nerviosos y los ganglios nerviosos. El cúmulo de fibras nerviosas, es decir, de prolongaciones dendríticas y axónicas dentro del sistema nervioso central, forman la sustancia blanca. También encontramos cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico, aunque no tan abundantes como en el sistema nervioso central. El cúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico recibe el nombre de ganglios nerviosos. Las prolongaciones nerviosas, es decir, las dendritas y los axones en el sistema nervioso periférico forman los nervios. El cuerpo neuronal tiene varias formas y puede ser estrellado, como vemos aquí en este caso, que parece una estrella,
También puede ser piramidal, puede ser redondeado o alargado, dependiendo del tipo de célula, al igual que su tamaño, ya que, como dijimos, se encuentran dentro de las células más pequeñas del organismo y entre las más grandes, es decir, que pueden llegar a ser tan pequeñitas como para representar la célula más pequeña del cuerpo, como también pueden llegar a ser muy grandes para llegar a representar las células más grandes del cuerpo. Por eso su diámetro, es decir, el diámetro del soma, puede variar de 5 a 150 micras. El cuerpo está constituido por un núcleo y un citoplasma alrededor de este. El núcleo es pálido, grande, esférico u ovalado. Este se encuentra en el centro de la célula y, como vemos aquí, es vesicular, es decir, es claro, ya que las neuronas tienen una actividad sintética muy elevada y por ende la cromatina que tiene el núcleo es eucromatina, es decir, cromatina disuelta. También se le ve su nucleolo bien prominente, lo que confirma la actividad sintética elevada de la célula, porque como hemos dicho cuando estábamos hablando del núcleo, en el tema de la célula, dijimos que cuando el nucleolo es bien grande y la cromatina es eucromatina, es decir, está disuelta, esto es símbolo de que la célula es muy activa en la síntesis de proteína. Esa combinación de núcleo pálido y nucleolo prominente es lo que le da la forma de un ojo de búho. El citoplasma, el cual se extiende a las prolongaciones neuronales, contiene todos los organitos citoplasmáticos, aunque es raro encontrar centriolos ya que las neuronas no se dividen, aunque últimamente se ha demostrado que la mayoría de las neuronas adultas presentan un solo centriolo, relacionado con un cuerpo basal. Entre los organitos celulares más relevantes tenemos las mitocondrias, que son más pequeñas que en las demás células, en forma de bastoncillos, cuyas crestas se disponen más longitudinalmente que transversal. Hay un prominente complejo o aparato de Golgi alrededor del núcleo, característico de las células secretoras de proteína. Estos cuerpos basófilos que vemos aquí, que se ven como puntos morados, representan el retículo endoplásmico rugoso, que es muy abundante en las neuronas. Este está formado por cisternas paralelas a las que se unen ribosomas y polirribosomas. Estos cuerpos se llaman cuerpos de Nils, que representan el componente basófilo del citoplasma. Algo muy importante que debemos notar aquí es que los cuerpos de Nils están presentes en el cuerpo o soma de la neurona y en las dendritas, pero falta en el axón. Vemos que no encontramos cuerpos de Nils en el axón. Esto nos permite diferenciar el axón de las dendritas cuando vemos un corte de neurona, ya que como las dendritas poseen cuerpos de Nils se van a ver más oscuras o basófilas, y el axón se va a ver más claro ya que carece de esto. También en el cono axónico, que también es llamado montículo axónico, que es la zona del soma donde nace el axón, está libre de los cuerpos de Nils. Esto también nos ayuda a identificar el axón o dónde nace el axón. Cuando hay una estimulación prolongada o una lesión en la neurona, los cuerpos de Nils se fragmentan y se difunden por todo el citoplasma. Esta reacción se le llama cromatólisis. Cuando el tejido nervioso se tiñe con plata, en el cuerpo neuronal se pueden ver un citoesqueleto que está formado por neurofibrillas, neurotúbulos y neurofilamentos. Esto constituye un armazón en el pericardium que se extiende hacia las dendritas y el axón. Este participa en el transporte de material entre el cuerpo y las prolongaciones celulares. En el citoplasma neuronal podemos encontrar sustancias como gotitas de grasa, lipofusina, que es la sustancia inerte que se deriva de la actividad lisosómica, y gránulos de melanina, como los de la neurona de la sustancia negra del mesencéfalo, entre otras sustancias. Las dendritas, que como dijimos son las prolongaciones sensitivas o aferentes, que llevan información o estímulos hacia el cuerpo neuronal,
Se originan del soma, como vemos aquí, y por lo general son múltiples, aunque también pueden ser únicas e incluso faltar en la neurona. Casi siempre son cortas y muy ramificadas, e inician en troncos gruesos con el citoplasma similar al del pericardio, ya que como vemos aquí, contienen también los cuerpos de Nils, lo que nos ayuda a distinguirla del axón por la basofilia que estos cuerpos le dan. También en ellas son muy abundantes las mitocondrias. Se van adelgazando progresivamente a medida que se van ramificando, hasta llegar a las terminaciones, donde paulatinamente los organitos son más escasos. La mayoría de las dendritas están localizadas cerca del pericardio, aunque otras pueden recorrer grandes distancias. En muchas se observan numerosas prolongaciones a manera de espinas, que son estas que vemos aquí, que son llamadas espinas dendríticas. Estas son estructuras especializadas para la sinapsis. Son muy abundantes en las dendritas principales y escasas cerca del pericardio. Estas espinas, conjuntamente con las terminaciones sinápticas de las ramificaciones dendríticas, le permiten a la neurona conectarse e interactuar con muchas otras neuronas de manera integral y continua. La ramificación profusa de las dendritas y sus múltiples conexiones es lo que origina la neuropila, que es una especie de fieltro que se observa principalmente en el tejido nervioso del sistema central. Este envuelve a las neuronas, lo que también sirven para sostenerla. El axón o cilindro eje, como ya hemos dicho, es la prolongación neuronal eferente o motora, ya que saca información del cuerpo neuronal. También hemos dicho que carece de cuerpos de Nils, al igual que el cono axónico, que es la parte de la neurona o del cuerpo neuronal donde éste se origina. Esto hace que el axón se vea más claro que el resto de la neurona. El axón también puede originarse en la base de una dendrita principal. Es una prolongación única en cada neurona, pero siempre está presente, es decir, nunca falta en la neurona. Tiene forma cilíndrica, generalmente más larga, recta y delgada que las dendritas. Puede llegar a medir desde menos de 1 milímetro a más de 1 metro en longitud. Su diámetro es directamente proporcional a la velocidad de conducción, es decir, a mayor grosor, mayor velocidad de conducción tiene. Generalmente los axones están cubiertos por esta vaina que tenemos aquí, que es una vaina de mielina. Esta mielina puede ser formada por las células de Schwann o los oligodendrocitos. Aquí vemos los núcleos de esas celulitas. Esta vaina de mielina, junto con la ausencia de cuerpos de Nils, nos ayudan a distinguir el axón de las dendritas. También el axón posee más neurotúbulos que las dendritas. Estos neurotúbulos participan en el transporte de materiales desde el cuerpo neuronal hasta las regiones más distales del axón, como son las telodendrias y los botones terminales, y también en sentido contrario. Este transporte se le llama anterógrado cuando va en esta dirección, es decir, del cuerpo hacia el axón, y retrógrado cuando va desde el axón hacia el cuerpo. Este transporte se llama transporte axónico. También se da en las dendritas y es esencial para el mantenimiento estructural y funcional de ambas prolongaciones.